no era una necesidad, por eso digo, me es necesario estar. Para él se había convertido en una necesidad, que la única manera de saciar esa necesidad era caminar en la voluntad del Padre, y eso le iba a traer una satisfacción a él. Por eso es que él dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. El problema es que cuando nosotros venimos a Cristo, el creyente no se pone a pensar que hay una carrera a seguir, que hay un camino a seguir, y que tiene que encontrar cuál es la voluntad de Dios, porque venimos tan acostumbrados a hacer lo que queremos, a caminar hacia donde queremos, a emprender lo primero que se nos ocurre, y como dijo mi abuela, a hacer micos y pericos de nuestra vida, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que tenemos que dedicar nuestra vida a buscar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque Jesús dijo: yo vine del cielo, pero no a hacer mi voluntad. Y sin duda, hermanos, nosotros también tenemos que entender que debemos de encontrarnos con la voluntad de Dios para nosotros. El problema en esto, hermano, es de que la voluntad de Dios para nuestra vida no siempre es un camino de paz, no siempre es un camino de tranquilidad. Aunque la paz es interna, la paz no es externa, pero es interna, porque hay una satisfacción interna y hay paz para con Dios cuando se camina en la voluntad de Dios. Pero no hay paz alrededor, no hay tranquilidad alrededor. Usted mira la vida de Jesús. Por hacer la voluntad del Padre se complicó su vida por todos los religiosos. Cuando si él hubiera querido hacer su voluntad, hubiera dicho: bueno, le voy a seguir la corriente al movimiento fariseo, al movimiento político, le voy a seguir la corriente a los que siguen a Belzebú, y no me voy a meter en problemas. No voy a tener problemas porque le voy a seguir la onda, como dicen los muchachos, a la religión, a la política y también a la brujería, digo, y así no me meto en problemas. Pero como él no estaba para seguirle la onda ni la corriente a nadie, sino él estaba caminando sobre la voluntad del Padre, su vida se le complicó. Y es tan tremendo que el hacer la voluntad del Padre le complicó su vida hasta para con la familia. Porque el hacer la voluntad del Padre le puso en contra a la familia. Dice qué interesante es. Por eso es que a mí me asombró tanto esto, el poder entender aún más que el hacer la voluntad del Padre muchas veces te complica la vida alrededor. Te complica la vida en veces con la gente que conoces, te complica la vida muchas veces con la familia, te complica la vida con la religión, con la política. Porque yo creo que ahorita es un buen tiempo como para que por medio de las ondas de la red, las ondas radiales, la televisión, los ministros se levantaran y hablaran la verdad a la política, a los gobiernos, a la religión, pero muchas veces no lo hacen. ¿Por qué? Porque no quieren complicarse la vida. Me llegó hace algunos días y me bendijo tanto un predicador, un rabino convertido al evangelio, en donde delante del Senado, delante de todo el Senado de Estados Unidos, de seguro lo invitaron para que les dieran un mensaje, y aprovechó para decirles que Israel estaba así por causa de haber olvidado a Dios, y que Estados Unidos iba en picada por haber olvidado a Dios. Y oiga, hermano, y eso me bendijo tanto, porque no crean que muchos lo aplaudieron. La iglesia de Jesucristo ahorita está cómoda porque nadie abre la boca, nadie dice la verdad, nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Los canales de televisión cristianos, las radios cristianas muchas veces no hablan la verdad, hermano. ¿Por qué? Mejor prefieren evadir el tema, ¿verdad? Evadir el tema porque no quieren que les cierren la radio, no quieren que les cierren la televisión. Algunas veces es un medio de cómo hacer dinero. Y por eso, hermano, es de que
prefiere mejor seguirle la corriente a la gente. Jesús, hermano, cuando vino, Él traía una palabra, hermano, donde definía al hombre, y una palabra en donde al abrir su boca y al caminar conforme a la voluntad de Dios, le complicó la vida con la religión, le complicó la vida con la política, le complicó la vida con la familia, a tal grado que usted ya sabe, su propia madre decía que estaba fuera de sí, que estaba loco. Y entonces yo me puse a pensar, yo creo que sí vale la pena, cuando uno camina en la voluntad de Dios, padecer por algo bueno. Ya, como decía mi abuela, padecer por burro, Juan, padeciste, va. Ya cuando uno padece, hermano, porque uno quiere padecer, pues es porque ya, como decía mi abuela, porque tú quieres, ¿verdad? Tu gusto, tu gana, ni tu tata, ni tu nana, me decían. Pero cuando nos metemos a la voluntad de Dios, y cuando nos damos cuenta que el hacer la voluntad de Dios muchas veces te va a emproblemar la vida con los hombres, muchas veces te va a emproblemar la vida con la familia. Entonces uno dice, entonces el hacer la perfecta voluntad de Dios no te va a traer, hermano, una vida de paz alrededor, aunque la paz la vas a tener interna, una tranquilidad interna, pero no la vas a tener alrededor, hermano. ¿Por qué? Porque va contrario, la voluntad de Dios va contraria a la voluntad de los hombres. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y los pensamientos del hombre, así como los caminos del hombre, no son los caminos de Dios. Pero cuando tú te metes, hermano, a los caminos de Dios y a los pensamientos de Dios y a la voluntad de Dios, te das cuenta con que va contraria. Choca contra la voluntad del hombre, choca contra los caminos del hombre y choca contra los pensamientos del hombre. Entonces yo anotaba aquí, hermano, mira la importancia de buscar, porque descendimos del cielo. Dice aquí, yo no descendí del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y sin duda nosotros, al igual como dice la Escritura, si los hijos participaron de carne y de sangre, dice Hebreos, también Él participó de lo mismo. Pero yo creo que nosotros, yo sigo creyendo y sigo enseñando que nosotros somos una generación con propósitos, hermano. Que no nacimos en ese tiempo solamente porque Dios quiso, a Dios se le ocurrió que naciéramos en ese tiempo. Porque acuérdense que el que da el soplo de vida es Dios. Yo creo que no nos plantó Dios en esta ciudad, hermano, para que nosotros comamos, vivamos bien y nos la pasemos bien, calidad, y más cuando el mensaje de la prosperidad es el número uno de muchos lugares, sino hay propósitos que desarrollar, hay propósitos que hacer, hermano, y para eso tenemos nosotros que meternos a la voluntad de Dios. Y muchas veces en meternos a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que primero buscarla y encontrar cuál es la voluntad de Dios y caminar bajo la perfecta voluntad de Dios. Eso, anotaba yo aquí, nos llevará a una vida de satisfacción en nuestro diario vivir, aunque nos va a llevar a una vida de problemas con los hombres, nos va a llevar, hermano, a una vida de situaciones difíciles. Pero no hay nada tan rico como cuando tú te metes a la voluntad de Dios y sabes en tu ser interior, porque el Espíritu te da testimonio. Sabes en tu voluntad interior que estás caminando en la voluntad de Dios y que se te presentó X problema porque estás caminando en la voluntad de Dios. Porque cuando nos metemos a una situación porque nosotros quisimos, no te trae ninguna satisfacción. Ahí está el problema, Dios te auxilia, pero no te deja ninguna satisfacción. Y cuando tú caminas en la perfecta voluntad de Dios y por caminar en esa voluntad divina, se te presenta un problema, lo padeces, lo sientes, pero te deja una satisfacción profunda porque sabes que hay un propósito en eso. Y es tan interesante porque anotaba yo aquí que la mayor parte de los padecimientos en la vida creyente no son ni por parte del enemigo, ni por un propósito de Dios, sino porque el creyente quiere caminar según sus ojos ven y los deseos de su corazón. Y yo creo, hermano, que cuando se padece por un propósito divino, hermano, hasta se siente rico.
Entregar nuestra voluntad a Dios, anotaba yo aquí, entregar nuestra voluntad a Dios va de la mano con la guianza del Espíritu. Porque es el Espíritu que nos enseña el camino por donde debemos andar y nos invita a que le entreguemos nuestra voluntad a Dios. Como le dijeron a Pedro, mira, cuando eras joven, ibas a donde querías. Otro te vestía, ibas donde querías. Dice, pero cuando seas viejo, dice, otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Dice, qué interesante es. O sea que cuando uno es niño en Cristo, uno hace su voluntad. Es como el ejemplo que hemos puesto de el agua hasta los tobillos, el agua hasta las rodillas, el agua hasta la cintura. Ya cuando el agua va a la cintura ya te puedes mover con menos libertad, pero ya cuando te metes al río que no se puede vadear, el Espíritu te va a llevar por donde el Espíritu quiere llevarte, y no siempre va a ser agradable según la mente humana, pero va a ser satisfactorio según la mente de Dios. Porque a nosotros los hombres no nos gusta padecer, a nosotros los hombres no nos gustan los problemas, a nosotros los hombres nos gustan las cosas fáciles. A nosotros los hombres no nos gusta, hermano, que el esfuerzo. Queremos que todo, hermano, se abra así fácil, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar que el hacer la voluntad de Dios choca contra la voluntad de los hombres. Y que cuando uno crece un poco y madura un poco, el Espíritu te va a llevar por lugares que tú no quieres. El Espíritu te va a llevar por lugares que para ti dicen, no, pues es que no siento de parte de Dios. Es que no es porque sientas de parte de Dios. Muchas veces el Espíritu te está llevando por caminos que tú dices, pero es que esto no es de Dios. Pero es el Espíritu Santo muchas veces que te está llevando por caminos que no son los tuyos. Porque la mentalidad muchas veces es que si se abre la puerta es de Dios, y si no se abre es porque no. Pero Jericó estaba bien cerrada y era la voluntad de Dios derribar Jericó. Era la voluntad de Dios, hermano, que cayeran los muros de Jericó. Porque el hombre está acostumbrado a todo lo fácil. Al hombre no le gusta esforzarse, al hombre no le gusta, hermano, ser persistente. El hombre lo quiere todo fácil. Y cuando nosotros no vemos que la voluntad de Dios hace que al hombre se le compliquen muchas cosas, pero que dentro de todas esas complicaciones hay una satisfacción interna de saber que estoy dentro de la voluntad de Dios. O sea, me llena, me satisface. Miren, anotaba yo aquí también, por ejemplo, el creyente que aprende a vivir bajo la voluntad de Dios es un creyente que está caminando bajo la guianza del Espíritu. Gozará, le voy a decir, de una vida inamovible, no sin problemas, pero sí de una vida inamovible. Porque aunque cuando el Espíritu lo lleve por situaciones difíciles, su vida va a estar inamovible, porque la situación, sea buena o sea mala, no lo va a hacer cambiar. Por ejemplo, ¿quién llevó a Jesús al desierto? ¿Para qué lo llevó al desierto? El Espíritu. Para ser tentado por el diablo. Cualquiera hubiera dicho, ¿para qué vas y te metes con el diablo? No, es que el Espíritu le dijo que fue. El Espíritu, ¿por qué? Porque ahí se iba a glorificar el Señor. Dice, hermano, mire, es tan tremendo que dice que incluso el diablo fue, y ahora ya no fue el Espíritu, fue el diablo el que lo llevó al pináculo del templo. Y le dijo, tírate de acá. Fue el diablo el que le mostró una visión y le dijo, mira, todos los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. Por eso es que las mayores visiones de prosperidad y todo eso no vienen de Dios, porque eso es añadidura. Lo que viene de Dios y lo más seguro es el espíritu de consagración, de búsqueda de santidad. Y lo demás viene por añadidura. Pero miren, es tan interesante esto, porque el creyente que aprende a vivir bajo la voluntad de Dios, bajo la guianza del Espíritu, gozará de una vida inamovible, anotaba yo aquí, porque dependerá de las decisiones y de la aprobación de Dios en sus decisiones.